Pensar, estamos todo el tiempo pensando. Vos estás pensando mientras me escuchás, yo estoy pensando mientras hablo. Ahora, la pregunta es ¿cuánto realmente lideramos y elegimos nuestros pensamientos? ¿Y cuántos pensamientos aparecen porque sí? Pensamientos del pasado, pensamientos del futuro, que no nos dejan disfrutar el presente. De eso vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción. Vamos a estar hablando de los pensamientos y cómo podemos callarlos para empezar a vivir en el presente. Pero antes de comenzar te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, a Spotify, para que esta comunidad crezca día a día y que por supuesto compartas esto que vas a escuchar y vas a ver si realmente consideras que es útil para alguna persona. Bienvenidos. Para la acción. Vamos a hablar de los pensamientos. Y cuando digo pensamientos, no me quiero poner ni filosófico, ni tan de dónde vienen los pensamientos y bla, 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 sino que como siempre que sea algo práctico para poder aplicar, ¿no? Y quiero traer un poco la mirada de los pensamientos, un poco más del lado de el mindfulness, más del lado de poder reducir un poco el estrés en el que justamente vivimos a causa de los pensamientos, ¿no? Y algo fundamental, y creo que el título de este podcast va a ser si este pensamiento es mío o no. Y tiene que ver porque justamente muchos, por no decir la mayoría, tampoco voy a decir todos, pero la gran mayoría de los pensamientos que tenemos no nos pertenecen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando, nosotros tenemos básicamente, para ir entendiendo un poco, podríamos decir que tenemos dos tipos de pensamientos. Tenemos un pensamiento que tiene que ver con el pasado, con lo que pasó, y tenemos pensamientos que tienen que ver con el futuro. ¿Ok? Sobre todo los pensamientos que por ahí nos generan algún malestar, tienen que ver con esos dos grupos, ¿no? Después, analizá vos, qué tipo de pensamientos son los que quizás quitan o te sacan bienestar, ¿no? Pero vos tenés pensamiento del pasado que tiene que ver con cómo fueron las cosas, pensamientos negativos de una persona que hizo tal cosa y porque hizo eso a mí me generó mucha tristeza o angustia, o ese trabajo que perdí, o ese ser querido que ya no está, o lo que sea, que tenga que ver con algo que ya pasó y que yo no puedo hacer nada, con eso, ¿no? Entonces hay un pensamiento constante. Obviamente son pensamientos que no me sirven para nada, estamos de acuerdo, ¿no? Porque estar pensando lo que perdí o estar pensando en cómo deberían ser las cosas o de qué manera deberían ser, bueno, es algo que no me va a llevar a ningún lado. Entonces son pensamientos que me terminan generando malestar, ¿no? Muchas veces resentimiento, muchas veces, intranquilidad, lo que sea. Entonces, ahí podríamos decir que esos pensamientos no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque son pensamientos, primero, que aparecen y que no lo elegimos. Partamos de esa base. Nadie elige pensar cosas negativas para estar triste, ¿no? Nadie. Entonces son pensamientos que no elegimos, son pensamientos que nos aparecen. Después, en una cuestión más de profundidad, podríamos meternos y ver por qué aparecen esos pensamientos. Pero básicamente podríamos decir que tienen que ver con creencias o tienen que ver con cuestiones que nosotros traemos. Bien, lo importante, y lo práctico, es que de alguna manera podamos tener herramientas para poder dejar de lado un poco esos pensamientos. Y después tenemos pensamientos que tienen que ver con el futuro, ¿no? Que ahí muchas veces es donde aparece el tan temido estrés, ¿no?
que es esto de estar pensando cómo tienen que ser las cosas, el querer controlar, ¿no? Digo, esto tiene que ser de esta manera, ojalá que salga esto, que si me sale bien voy a lograr tal cosa, y que esto y bla, 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 pensamiento que tengo todo el tiempo con respecto al futuro, ¿no? Y son pensamientos que por lo general me generan estrés, y son pensamientos que por lo general tampoco yo elijo tanto, ¿no? Si no, imagínate, no sé, te habrá pasado alguna vez quizás que te querés a la noche acostar, a descansar, a relajar y no parás de pensar, ¿no? Cosas que tengan que ver con el futuro, cómo va a ser el día de mañana, cómo va a ser la semana que viene, cómo va a ser el año que viene, ¿no? O estás viendo una película y automáticamente aparecen esos pensamientos. Entonces, está bueno surgir de esta idea, ¿no? Este principio de, bueno, los pensamientos no me pertenecen, o los pensamientos yo no los elijo, ¿ok? De hecho, en esto del futuro que estamos hablando, son pensamientos que muchas veces tienen que ver con el deber ser, ¿no? Quiero que me vaya bien en lo económico, quiero que me vaya bien en lo laboral, quiero que me vaya bien en lo que sea porque quiero que los demás me vean triunfando, porque quiero demostrarle a mis hijos, porque quiero, ¿no? Entonces digo, tiene que ver todos con el deber ser, con cosas que hemos aprendido, qué sé yo, por ejemplo, digo, bueno, aprendí que para ser alguien importante tengo que tener dinero, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo pensando cómo hacer para generar dinero, ¿no? Todo el tiempo estoy conectado con eso. Entonces, tiene que ver con el deber ser. Pero bueno, lo importante es entre los pensamientos del pasado y los pensamientos del futuro, ¿a dónde queda el presente? ¿No? Digo, ¿qué momento tenemos con el aquí y ahora? ¿Qué momentos tenemos dedicándonos a nosotros mismos? ¿No? Muy poco y nada. Por lo general estamos todo el tiempo en el futuro o en el pasado. Y esto es clave, ¿no? Si queremos, hay una clave que es fundamental para reducir el estrés, que es clave, que es el aquí y el ahora, el estar presente, ¿no? Es, por ejemplo, el mindfulness, es la atención plena, algo que hoy en día está muy en auge. ¿Y qué es la atención plena? Bueno, te lo voy a resumir en muy poquitas palabras. Atención plena es enfocarme solamente en una sola cosa. Por lo general, normalmente se utiliza la respiración. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a mano. Mientras estamos vivos siempre estamos respirando. Entonces, si yo necesito sacar el foco de un lugar de estrés o de un pensamiento que no para, tomo conciencia de mi respiración, respiro, me concentro ahí y ya ese pensamiento que tenía dando vueltas ya no está. ¿Ok? Entonces, eso a mí me permite poder dejar de pensar en eso. O lo puedo hacer con un objeto. Yo puedo agarrar este mate, de paso voy a tomar, me puedo enfocar solamente en este mate, respiro, bla, 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 y me enfoco en este mate y lo empiezo a observar. Puedo observar de qué material es, qué sonido tiene, si tiene algún olor, cómo lo veo, qué colores tiene, ¿no? Entonces empiezo a hacer todos ejercicios enfocados al mate. Y eso es una manera de tener atención plena. Bien, después hay muchos más ejercicios, pero lo que necesitamos, si estamos muy estresados y sobre todo, a mí me pasa, soy de pensar mucho las cosas, ¿no? Entonces esto de estar pensando mucho todo el tiempo hace que mi cabeza no pare, ¿no? Y no le damos lugar ni a las emociones, no le damos lugar a nuestro cuerpo, no le damos lugar al estar presente, ¿no? Los pensamientos del futuro es un gran problema que tenemos hoy en día. Estoy en el gimnasio y estoy pensando qué voy a hacer después. Estoy grabando un podcast y estoy pensando qué voy a hacer después. Estoy jugando a un deporte, siempre estamos pensando qué vamos a hacer después, ¿no? Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque no disfrutamos nada. Estoy pensando que después de grabar este podcast me voy a jugar al pádel, ¿no? Y estoy contento por eso. Ahora llego a jugar al pádel y estoy pensando que después del pádel tengo un asado con amigos. Entonces digo, ¿cuándo estoy disfrutando, no? Y entiendo que está bien, necesitamos pensar, sí, por supuesto, los pensamientos del futuro nos permiten diseñar, nos permiten generar
cosas. Ahora, necesitamos tiempo para nosotros. Necesitas tiempo para vos. Necesitas encontrar un espacio en donde sea tiempo para vos. ¿Ok? Ese es el gran desafío. Y haciendo atención plena. Bien, atención plena tiene que ver con lo que te guste hacer enfocado 100% a eso. ¿Te gusta jugar a algún juego? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta salir a caminar? ¿Te gusta, no sé, coser? ¿Te gusta tejer? No sé, lo que sea que te guste, digo, enfócate, atención plena. 1 hora, hora y media, lo que puedas. Deja el celular, por supuesto, que ese es uno de los grandes problemas. Pedile a todos los que estén a tu alrededor que esa hora no te molesten porque lo vas a dedicar para vos, ¿bien? Y conectate con algo que sea para vos, ¿bien? Hacé atención plena. Es la mejor manera de que ese nivel de estrés baje y pueda conectarme solamente con el presente. ¿Ok? Espero que te haya servido. Te pido que te suscribas tanto a Spotify y a mi canal de YouTube, que compartas este contenido que es totalmente gratuito, por supuesto, a personas que piensan mucho y que consideras que les puede servir. Te mando un abrazo enorme. Soy Sergio Manacero y nos vemos como siempre donde tus excusas no te alcancen. Salud.